Revolución Francesa. Si hablamos de Revolución Francesa, nos vamos a trasladar a Europa. ¿Qué pasaba en Francia alrededor de 1789? En Francia, en ese año, tenía como un sistema de gobierno una monarquía absoluta. La monarquía absoluta, como ya lo hemos analizado, hace referencia a un gobierno centralizado, es decir, hay un único rey, en ese caso el rey era Luis XVI, que es la persona que se va a encargar de tomar todas las decisiones a nivel político, económico y social. En ese periodo, Francia estaba conformada por distintos estratos sociales o capas sociales. Uno de ellos era el clero, otro estado eran los nobles y otro era el tercer estado. En el caso del clero no pagaba nunca impuestos, ¿sí? Sino que recibía el diezmo de cada uno de los fieles. En el caso de los nobles solo pagaban impuestos en casos especiales. Y finalmente el tercer estado, que estaba compuesto por la burguesía y por los campesinos, pagaban impuestos siempre. Entonces acá el tercer estado también comienza a generar una rebelión, porque si ellos podían pagar, podían contribuir a la economía del país, ¿por qué no podían participar en los asuntos políticos? Y es así que le piden al rey Luis XVI, en relación y en acuerdo con los otros dos estados, una reunión en donde se iban a tratar no solamente temas financieros por la crisis que estaba atravesando Francia en esos momentos, sino también temas políticos. Ahora bien, ¿por qué Francia tenía crisis económica en ese periodo? Si nosotros vimos, como vimos recién, en el caso de la independencia de los Estados Unidos, Francia había colaborado, había contribuido al desarrollo de esa independencia. ¿Cómo fue su contribución? Económica. Entonces esto trajo crisis para Francia a nivel económico. Entonces la crisis económica estaba, y por otro lado también la crisis política. En esa reunión que conversaron con Luis XVI, Luis XVI se opuso a tratar el tema político y simplemente trataron el tema de la crisis económica. Cuando termina esa reunión, los participantes del tercer estado no quedan conformes con eso. Y en realidad ellos van a originar y van a dar inicio a lo que es la Revolución Francesa. ¿Cómo se inicia la Revolución Francesa? Con la toma de la Bastilla. ¿Y qué representa la Bastilla? La Bastilla en esa época era la prisión de Francia, y en esa prisión estaban todas las personas que no estaban de acuerdo, estaban detenidas, las personas que no estaban de acuerdo con las ideas políticas de Luis XVI, con la monarquía. Entonces toman la Bastilla, y ¿qué pasa cuando toman la Bastilla? Liberan a todos los opositores, ¿sí?, de este régimen político. De esa manera se va a iniciar la revolución con un lema: libertad, igualdad y fraternidad. Estas son las palabras claves. Libertad en el sentido de que cada persona es dueña de elegir un estilo de vida, elegir una autoridad política, elegir una religión. En el sentido de igualdad, porque para que todos los franceses pudiesen tener las mismas oportunidades. Y fraternidad, para poder constituirse como un estado de hermandad, un estado soberano de hermandad. Esto se inicia la revolución, y años más tarde lo que pretenden también estos revolucionarios es poder dictar una constitución. Eso por un lado. Por el otro lado nos queda hablar de las otras causas de nuestra independencia. Hasta aquí hemos nombrado dos. Primero, independencia de Estados Unidos, y segundo, Revolución Francesa. Nos resta hablar de la crisis de España hacia 1808-1810. ¿Por qué España está en crisis? Porque aparece una figura central, que es Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte en un comienzo adhiere a las causas de la Revolución Francesa, pero después va a seguir tomando posesión y va a seguir tomando territorios de Europa. Uno de los territorios de Europa que quiere tomar se vincula con España. Toma este territorio de España, y España, ¿qué pasa cuando es tomada por Napoleón Bonaparte? Pierde su autoridad central. En ese momento su autoridad central era Fernando VII. Entonces, Fernando VII pierde el poder. ¿Qué pasa? En España comienzan a organizarse distintas juntas de gobierno
paralelas a la nueva autoridad, que en este caso fue el hermano de Napoleón Bonaparte, para ver cómo podían recuperar nuevamente sus coronas. Estos fueron los 3 hechos puntuales que nos van a permitir a nosotros, ahora tenemos que viajar, tenemos que cruzar nuevamente el océano y llegar nuevamente a este virreinato del Río de la Plata. En ese momento las tecnologías no eran las que estaban aquí. Ya había, por un lado, como lo hablamos hace un rato, distintos movimientos que buscaban alcanzar la independencia. Pero estos 3 hechos puntuales externos fueron los que permitieron que estas personas pudiesen llegar a establecer su primer gobierno. En este caso, toman estas 3 situaciones y es lo que después llegamos como instancia final a la formación de la primera Junta de Gobierno. Esto fue lo que se conoce como el 25 de mayo de 1810.